siguiente tema, funciones crecientes y decrecientes. Vamos a ver qué es una función creciente y decreciente. Si representamos gráficamente una función al moverse un punto de izquierda a derecha, observamos con facilidad que unas veces es creciente y otras veces es decreciente. Veamos. Tenemos este punto y nos dice de izquierda a derecha. De izquierda a derecha vemos que esto va creciendo, posteriormente decrece y después vuelve a crecer. Y nos dice la función es creciente desde x menos infinito hasta 1. ¿Sí? Vemos aquí, de menos infinito a 1, la función fue creciendo. Después decrece de 1 a 2 y vuelve a crecer de 2 hacia infinito. Los valores 1 y 2 en x, en este ejemplo, en los cuales la gráfica de la función f de x es estacionario, se van a llamar valores críticos. Y los puntos correspondientes, en este caso C y D, van a ser los puntos críticos. Entonces tenemos aquí nuestros valores críticos 1 y 2, los puntos críticos C y D. Aquí vemos cómo es creciente y decreciente. Una función es creciente cuando a medida que el valor de x aumenta y aumenta el de y, de donde el incremento de x y el incremento de y tendrán el mismo signo. Y como podemos ver aquí en nuestra gráfica, vemos cómo aumenta x y lo mismo, teníamos a y cómo aumentó y. Una función es decreciente cuando a medida que el valor de x aumenta y el de y va a disminuir, de donde el incremento de y el incremento de x van a tener signos opuestos. Veamos en la gráfica. Tenemos nuestro incremento de y nuestro incremento de x. Una función es creciente en un punto dado si el valor de la primera derivada es positivo y es decreciente si el valor de la misma primera derivada es negativo. Entonces, vemos que si tenemos una derivada positiva va a crecer, pero si tenemos una derivada negativa, este va a decrecer. Veamos un ejemplo. Determina la función y igual a 2x cúbica menos 3x cuadrada más 12x menos 1. Y vamos a determinar si es creciente o decreciente en los puntos de la abscisa 0 y menos 3. Además nos pide calcular el valor de las ordenadas correspondientes. Veamos la solución. Tenemos nuestra función. Lo primero que tenemos que hacer es derivar. Y la derivada de 2x cúbica es 6x cuadrada. La derivada de 3x cuadrada es 6x. La derivada de 12x es 12 y la derivada de menos 1 es 0. Por lo tanto, tenemos nuestra primera derivada. Ahora vamos a ver con la derivada qué valores obtenemos cuando x sea igual a 0. Cuando x es igual a 0, nuestra derivada es 12. Es positiva. Quiere decir que es creciente. Veamos ahora con el valor de menos 3. Y tenemos 6 por menos 3 al cuadrado y menos 6 por menos 3 más 12. Y esto nos da un valor de 84. Es positivo, por lo tanto, es creciente. ¿Sí? Calculemos la ordenada de esta función. Para calcular las ordenadas de esta función, vamos a tomar la función original y vamos a poner los valores que encontramos de x. Los valores de x con 0, vemos que nuestra función original nos da un valor de menos 1. Y con los valores de x igual a menos 3,
nuestra función nos da un valor de menos 18. Veamos la gráfica. Y aquí nos dice, el punto B con un valor de x igual a menos 3, tenemos una y de menos 18. Puedes calcular tú el punto A en donde tendríamos el valor de menos 1, de 0 y menos 1. Veamos ahora un siguiente ejemplo. Nos pide determinar los intervalos en los cuales la función x cúbica menos 3x cuadrada más 2 es creciente y aquellos en que es decreciente. Veamos la solución. Tenemos nuestra función y esta función la vamos a derivar. Y tenemos y' o su derivada, que es 3x cuadrada menos 3. Vamos a igualar a 0 nuestra derivada para obtener los valores de la raíz de x1 y x2. Si igualamos a 0, entonces tenemos 0 es igual a 3x cuadrada menos 3. Si pasamos el menos 3 del otro lado, sería más 3. Y el 3 que multiplica, lo pasamos al otro lado dividiendo. Tenemos que 3 sobre 3 y es igual a x cuadrada. Para quitar la raíz de x cuadrada, pues ponemos la raíz a 3 sobre 3. Y la raíz de 3 sobre 3 es 1. Por lo tanto, tenemos un valor positivo y negativo de 1. Eso es lo que va a valer nuestra x. Ahora vamos a hacer una tabla. Esta tabla con los valores de la derivada para que podamos determinar los intervalos. Vemos primero con un valor de menos 2. Este valor de menos 2 al desarrollarla nos da 9, quiere decir que esto es creciente. Después vemos con un valor de menos 1. Eso nos da 0, quiere decir que ni crece ni decrece. Vemos un valor de 0 y nos da menos 3, quiere decir que decrece. Y con un valor de 1 nos da 0, quiere decir que no crece. ¿Sí? Si vemos un valor de 2, tenemos que con el valor de 2 la función valdría 9, que es creciente. Entonces ya podemos con esto graficar y ver realmente dónde son los lugares creciente y decreciente. Tenemos nuestra tabla, vemos los valores, en menos 1 y 1 se quedó, en 0 fue negativo, fue decreciente, en menos 2 fue creciente y en el más 2 fue positivo, que es creciente. Entonces la tabla muestra que al ir de izquierda a derecha, ¿sí?, x va a ser creciente, ¿sí?, cuando para todos los valores menores, x va a ser positivo. Y para todos los valores es creciente en x mayor que menos 1 y x menor que 1. Pero va a ser creciente en x mayor que 1. Veamos nuestra gráfica. Y en la gráfica nos podemos dar cuenta de los valores. Como decía, entonces tenemos que en el menos 1 y 1 vemos cómo decrece. Pero de 1 a 2 o a infinito crece y de menos 1 a menos 1